Listo, bienvenidos a este video tutorial 14 de la aplicación dinámica con Dreamweaver CS3, en el que vamos a mirar entonces dos cosas importantes. Lo primero es que ya terminé lo que es el informe de servicios. Es muy sencillo. Lo que hice fue crear dos comportamientos de servidor, dos juegos de registros, uno que se llame consulta de servicios a través del ID y otro que se llame consulta de servicios, pero única y exclusivamente con la variable de formulario orden de trabajo. Aquí fue con la variable de trabajo orden de servicio. Esto ya lo saben hacer, así que no vale pues volver a repetirlo. Y lo único que hice fue luego las vinculaciones, pues ponerlas en cada uno de los lugares y creé los if adecuados con las variables que creé anteriormente en todos los otros videotutoriales. Bueno, ahora habíamos visto anteriormente en la sección registros. Voy a ir a la sección registros, por decir a la sección clientes, y voy a darle a esto vista prueba en Firefox para que miremos algo. Cuando venimos a vista prueba en Firefox, recuerden que si yo le doy grabar, pues me aparecían todos los datos erróneos que tenía acá. Si yo empezaba, o sea, todos los datos que debería cubrir. Si yo empiezo 1, 2, 3, 4, 5, o pongamos una cédula 7, 4, 23, 3, 2, 4, un ejemplo. Persona natural, pongámosle Julián, dirección, carrera 19, listo. Digamos que el cliente no terminó de llenar, o la persona que maneja el programa no terminó de llenar de estos datos, de tal manera que le decimos grabar, y pues inmediatamente me dice que estos campos están vacíos, pero los campos anteriores se me borraron. Eso es un problema que tenemos que solucionar. Para eso lo vamos a solucionar a través de Dreamweaver CS3. También nos da la posibilidad para solucionar eso, pero una de las ventajas poderosas que tiene Dreamweaver es que no solo tiene los comportamientos de servidor que nosotros nos encontramos acá en este momento, sino que podemos crear nuestros propios comportamientos de servidor. Entonces lo que vamos a hacer es crear un propio comportamiento de servidor para sencillamente, cuando esos datos no se hayan enviado por el método POST de manera correcta, pues sencillamente los datos me sigan figurando ahí y no se me borren. La manera de lograr eso es de la siguiente forma. Listo, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A ver, el tag de input text, o sea, donde nosotros estamos introduciendo nuestros datos de formulario, tiene una, una etiqueta que se llama value, o mejor dicho, un comportamiento value, donde es que aparece el dato real de que nosotros vamos a introducir. Entonces lo que vamos a hacer es sencillamente crear este código PHP. Este código PHP, lo que ustedes pueden ver es que dice que si existe algún dato en el post campo. Ojo, este dato es importante tenerlo en cuenta porque este sería el único dato que estaría cambiando constantemente dependiendo del tag input en el que nosotros vamos a trabajar, del tag input text. Un ejemplo, que vamos a trabajar en el nombre, pues es que el campo se llama nombre. Si vamos a trabajar en cédula, este campo se llama cédula. Por eso puse aquí sencillamente campo. Entonces lo que hacemos es que si existe ISET, acuerden que ISET lo que me determina es si hay alguna varía o si hay algún dato contenido dentro de ese array post, precisamente dentro de ese campo. Y lo que hacemos es que si existe, pues entonces inmediatamente imprímame. Mire lo que decimos, imprímame directamente utilizamos la función HTML entities, que lo que hacemos es imprimir el mismo dato que tenemos en post campo, pero teniendo en cuenta lo que son las comillas. Esto es para no tener errores de comillas, y sencillamente lo que hacemos es volverlo a imprimir y volverlo a dejar en esa posición. ¿En dónde? En value. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente esto. Voy a copiar este código PHP que tenemos acá, y este código PHP que tenemos acá es el que tenemos que ir a copiar cuando estemos funcionando con nuestro comportamiento de servidor. Listo, entonces recuerde que vamos a poner eso dentro del tag input text. Esto es un input text, recuerden, esto siempre será un input text, y dentro del atributo value, es el atributo que pertenece acá lo podemos ver. Cuando yo estoy entre este campo, cuando yo lo que escribo dentro de este campo es el atributo value. Vamos a mirar el código. Acá tenemos, vamos a ver si lo vemos acá. Bueno, acá no lo vemos porque en tiempo de ejecución, en tiempo de diseño no se ve, pero en tiempo de ejecución lo podemos ver sin ningún problema. Voy a cerrar esta que no lo necesito, y entonces voy a crear entonces un
nuevo comportamiento de servidor. ¿Cómo vamos a llamar el comportamiento de servidor? Una de las cosas importantes, entonces se nos abre como un wizard, Dreamweaver CS3 nos crea un wizard para crear ese nuevo comportamiento de servidor. Primero que todo le decimos qué tipo de documento es, estamos trabajando con PHP y MySQL, pues de esa manera que lo dejamos así. Y lo otro es el nombre que le vamos a dar a ese comportamiento de servidor, vamos a ponerle a ese comportamiento de servidor, pongámosle a ver, formulario, o pongámosle adicionar, ¿sí? Vamos a ponerle adicionar. Adicionar, ¿por qué? Porque pues sencillamente lo que va a hacer es adicionarme ese dato ahí del arreglo post, siempre y cuando no se haya enviado correctamente bien el formulario. Vamos a decirle aceptar. Inmediatamente entonces se nos abre otra ventana y aquí en el símbolo más lo que vamos a decir es, entonces él nos crea ya un código, o sea, vamos a crear el primer código que tiene que ver con ese comportamiento de servidor. Vamos a ponerle, ya se llama adicionar y se llama block 1, vamos a dejarlo así y de tal manera que él nos crea ese block 1. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta acá es lo siguiente. Recuérdense que en el código que analizamos ahora, voy a copiarlo acá un minutico para que ustedes lo vean, que es este código que nosotros tenemos acá, voy a borrar acá para que, es sencillamente lo que dice es que copie el código, el texto de código acá entre estas dos etiquetas, pues yo ya lo tengo acá, lo vamos a dejar acá. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta con este código es lo siguiente, que este campo, esta variable campo, es la variable que va a cambiar constantemente dependiendo del lugar donde nosotros la vamos a poner. Entonces vamos a mirar la manera en que Dreamweaver CS3 pues nos dice que tenemos que poner la variable que siempre va a estar en cambio. Para eso sencillamente venimos acá, insertar parámetro de bloque, vamos a ponerle a esto, campo, y mire lo que va a pasar. Inmediatamente él me crea, entonces de esta manera es que tenemos que llamar campo. Te lo voy a decir control C, y lo voy a decir aquí, control B, y voy a borrar esto ya de acá para que no me cree un error, listo. Voy a venir acá, y le voy a decir a esto, control B, listo. Entonces de esta manera ya tenemos creado el código en funcionamiento sin ningún problema. ¿Cuál es? Entonces sencillamente esta variable campo es sencillamente la variable que él va, al estar entre estas arrobas, ese es el que él va a determinar después, que es el que va a cambiar constantemente mi código. ¿Esto con qué función? Con la función de yo escribir este comportamiento de servidor y no tener que estar escribiendo un comportamiento de servidor para cada uno de los, aquí lo podemos ver, para cada uno de los tag input test, sino que para todos los input test me sirve este mismo comportamiento de servidor, sencillamente cambiando el atributo campo o cambiando la variable campo. Listo. Otra de las cosas que tenemos que decirle a esto es que esto va a ser relativo a una etiqueta específica. ¿A qué etiqueta específica? Recuerden que eso va a ser a la etiqueta input test, ¿sí? Y que va a ser directamente como un valor de un atributo, y el atributo de esto va a ser el atributo value. Acá lo tenemos, o sea, el valor que va a tener esto. De tal manera que le decimos siguiente, y entonces, listo. Entonces, inmediatamente ya me crea, acá podemos ver que él me crea un parámetro que se llama campo y un parámetro que se llama input test, que es un tag, y corresponde a un menú de etiquetas. Esto sencillamente es, él me va a crear ya directamente el campo donde yo voy a tener, mejor dicho, la caja de diálogo donde yo voy a tener que estar cambiando constantemente los valores que voy a tener aquí en los diferentes campos. Entonces ya como está aquí creado, bien nos vale, así que le vamos a aceptar, y ya tenemos entonces un comportamiento de servidor creado que se llama adicionar. Acá lo podemos ver. Entonces vamos a mirar cómo utilizamos ese comportamiento de servidor. Bueno, antes de poner a trabajar este comportamiento de servidor adicional que hemos creado, si ustedes recuerdan, por acá cuando tenemos entrada de equipos tenemos unas áreas de texto. Estas áreas de texto, esto ya no es un input test, ya no es un tag input test, sino que es un tag text area. Entonces, como esto es un text area, recuerden que text area no tiene un atributo value, y como no tiene un atributo value, entonces tenemos que crear un registro, un nuevo comportamiento de servidor para este tipo de áreas de texto. Entonces vamos a crear eso para que más adelante lo podamos utilizar y no tengamos que crearlo.
Entonces voy a ir a comportamiento de servidor, nuevo juego de servidor, es lo mismo, esto es muy mecánico ya el asunto, y le vamos a decir a eso entonces adicionar a texto, por decir algo. Bueno, vamos entonces a crear, vamos a dejarlo así, que se llame adicionar, ay no, espere que esto me quedó mal, vamos a cancelarlo, no quiero que me quede de esa manera, nuevo comportamiento de servidor, no sé si lo hice con mayúscula o en minúscula para no tener que después, bueno, lo hice en minúscula, entonces vamos a dejarlo en minúscula también, nuevo comportamiento de servidor y adicionar a texto, listo, o pongámosle aquí a texto, eso es adicionar área de texto, vamos a decir aceptar, vamos a crear un nuevo código para un nuevo comportamiento de servidor, mejor dicho, en el cual vamos a introducir nuestro código PHP, y el código PHP que tenemos que utilizar para esto es el siguiente. Listo, nosotros teníamos entonces ahorita el código era el siguiente, era este código, pero en lo que es área de texto ya no necesitamos utilizar HTML entities, debido a que es pegado en las áreas, el código, mejor dicho, el texto es pegado en las áreas de texto como un texto plano, entonces no tenemos por qué preocuparnos por lo que son las comillas. De esta manera, entonces, lo único que tenemos que hacer es campo, este campo lo vamos a cambiar, le vamos a poner entonces área texto, para que pues veamos una diferencia entre los dos sistemas. Bueno, bueno, pero recordemos que esto acá es como una variable, entonces no podemos dejar espacios, y sencillamente agreguemos aquí lo que son las dos, aquí lo tenemos, lo que son las dos arrobas que tenemos que tener, que es lo que me va a hacer que ese campo sea el campo que va a variar constantemente. Lo que hice también aquí habían dos paréntesis, pues fue lo que hice quitarlos porque ya la función echo no necesita paréntesis para imprimir lo que tengo dentro del pantallazo. Listo, ahorita, ¿cómo vamos a insertar este código entonces? Listo, entonces va a ser, entonces nuevamente relativo a una etiqueta específica, la etiqueta es la etiqueta, recuerden que es la etiqueta text area, ¿sí? Y va a ser entonces después, eh, ¿dónde está? Traes la etiqueta de apertura, o sea, inmediatamente se abra, o sea, tengamos la etiqueta de apertura, tras esa etiqueta de apertura, inmediatamente vamos a introducir este código. Vamos a decir siguiente, ya nos crea él mismo los input para nosotros introducir los campos cuando tengamos que cambiarlos, ya con eso nos vale aceptar, y entonces vamos acá y ya tenemos entonces adicionar y adicionar a texto. Ahí tenemos los dos comportamientos de servidor ya creados. Bueno, ahorita sí entonces utilicemos los comportamientos de servidor que hemos creado. Ya nos estamos volviendo unos programadores violentos en Dreamweaver CS3. No mentiras, pero la verdad es que es una herramienta impresionante. Ya en estos días voy a estar mirando Dreamweaver CS4 para ver qué cambios tenemos y qué nuevos detalles tenemos importantes en Dreamweaver CS4. Entonces seleccionamos el campo en el que vamos a introducir nuestro comportamiento de servidor, le decimos adicionar, tenemos que el campo se llama, ya inmediatamente me pone el nombre, se llama cédula en el formulario clientes, y ahí los vamos teniendo, y sencillamente entonces al campo le decimos cédula y le decimos aceptar. Entonces ya él me crea un form cédula y inmediatamente me crea aquí en el comportamiento de servidor un adicionar cédula. Así vamos a hacer exactamente con cada uno de los que tenemos acá, vamos a adicionar, tenemos nombre, le vamos a decir nombre, decimos aceptar y fue más chica, no era nombre, era, bueno, ¿qué fue lo que hice? Venga a ver, control Z, venga, venga a ver qué fue lo que hice, que lo hice bien, adicionar, tenemos nombre, vamos a ponerle esto, nombre, aceptar,
Uy, pero ¿qué pasa? Bueno, déjeme yo miro a ver qué es lo que está pasando acá. Listo, qué bueno que nos pasó esto porque tenemos un error en el código. Bueno, acá lo podemos ver. Mire lo que pasó. Voy a quitar este nuevamente. Ay, fue más chica, no. Control Z, perdón. Voy a quitar este que tenemos acá y mire lo que pasa. Acá tenemos el código, lo tenemos bien, pero mire lo que va a pasar acá. Cuando yo estoy en esta posición y le digo adicionar, le doy a esto campo cédula y le digo aceptar, inmediatamente él me lo pone ahí como por cédula, pero si yo voy al código, inmediatamente mire que me lo puso todo en rojo hacia abajo. Eso quiere decir que tengo un error en el código PHP que escribí. Entonces, ¿por qué tengo un error en el código PHP? Entonces debe ser que aquí en adicionar, vamos a ir a, no, vamos aquí a diseño, voy a borrarlo nuevamente, suprimir, control S, voy a ir aquí a vinculación, ve, a comportamientos de servidor, editar, aquí comportamientos de servidor, voy a ir a editar comportamientos del servidor y voy a editar adicionar. Le digo editar, lo abrimos y acá vemos cuál es el error que se cometió. Acuerden que el código PHP es muy importante que lo tengan en cuenta porque un error en el código PHP que escribimos tenemos un error. Vea, abrimos bien el post, abrimos la comilla, pero no la cerramos. Entonces, listo. Ahí ya con esto hemos solucionado el inconveniente que teníamos. Aquí está abierto, aquí está cerrado y está perfecto. Le vamos a decir siguiente y le vamos a decir aceptar. Vamos entonces nuevamente, seleccionamos, le decimos a esto adicionar, cédula, decimos aceptar y vamos al código. Listo, ahí vemos que nos quedó perfecto. Entonces mire lo que pasó. Anteriormente teníamos PHP if y set post y aquí teníamos era campo entre las dos arrobas correspondientes al principio y al final. Mire que aquí ya al decirle cédula, él inmediatamente nos puso cédula acá. Por eso es que no tenemos ningún inconveniente de ahí en adelante en utilizarlo en cualquier campo de texto que nosotros queramos. Entonces vamos nuevamente a decirle adicionar. Entonces vamos aquí, adicionar, ahí ya me aparece nombre, le decimos nombre. Y entonces ahí ya me aparece sin ningún problema. Vamos a dirección. Dirección se llamaría el campo. Listo, vamos a teléfono. Teléfono, vamos a adicionar ciudad y por último vamos a adicionar email. Listo. Vamos entonces a hacer la prueba, vamos a guardar, vamos a decirle a esto vista previa en Firefox y al decirle yo aquí a esto cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, por decir algo no la tenemos creada, persona Carlos Alberto. Si yo le grabo ahí, entonces inmediatamente mire lo que pasa. Vea, me aparece y ya inmediatamente me lo convirtió a mayúscula porque recordemos que en el Dreamweaver acá en el código PHP nosotros le tenemos acá anteriormente que el nombre inmediatamente me lo convierte a mayúscula y luego sí me lo envía como método post. Entonces no, lo convierte, y ya queda dentro de la variable post. Entonces por eso aquí ya está en mayúscula y como lo podemos ver pues no me lo borró, sencillamente me saca los errores pero sigue con los datos ahí sin perderse en esos datos. Dirección, carrera 19, ¿sí? Si yo le digo grabar pues inmediatamente ya lo tengo nuevamente en mayúscula y los otros datos quedan ahí. De tal manera que es una gran ventaja para cuando nosotros estamos haciendo lo que son formularios y que si hay un error pues en el formulario no se borre. ¿Cuándo se va a borrar? Miremos cuándo se va a borrar. Ciudad Armenia y el email rgt90@hotmail.com. Si yo le digo a esto grabar datos, pues entonces obviamente ya la variable post se desocupa. ¿Por qué se desocupa? Porque pues ya envió el dato perfectamente.
Ah, fue mágica, no hay un error. Ahí tenía que haberse borrado completamente esto. Ah, bueno, lo que pasa es que hay que crear un código para borrarlo. Ya les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces vamos a solucionar ese inconveniente. Es que la idea es que cuando nosotros tengamos... Eh, ¿dónde está aquí? Listo. Que cuando nosotros tengamos los datos cubiertos como los necesitamos, recordemos que acá está perfecto. Si le decimos grabar, pues nos saca errores, pero no me lo borra. Listo. Pero cuando le damos grabar, pues nos damos cuenta que lo grabó perfectamente, pero no se me borraron los datos de mi formulario. Es muy maluco yo tener que después estar cambiando para hacer otro registro. Vamos a mirar que sí los grabó perfectamente. Voy a ir aquí a localhost y nos vamos a dar cuenta que en clientes pues van a estar entonces los dos últimos clientes que he creado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Carlos Alberto y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oscar. Ahí están perfectamente creados. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para que estos no me vuelvan a aparecer? Muy sencillo. Lo que tengo que hacer es que si el registro se hizo perfectamente, o sea, acuérdese que si no hubo ningún error, pues si no hubo ningún error, él inmediatamente envía estos datos directamente a la base de datos, pero entonces acá lo que podemos hacer es post igual array. Listo, de esta manera lo que hice fue limpiar el array post y entonces ya no me tiene que aparecer. Obviamente tienen que tener en cuenta dónde lo van a ubicar, tiene que ser entre estas dos llaves que ustedes lo hagan. Limpiar el post array, o sea, terminó esto si no hubo error y antes de salirse del código PHP completo, en esa posición incluimos la limpieza del post array. Vamos acá, vamos a crear nuevamente, entonces vamos a hacer una cédula 3214 cualquiera. Persona natural o empresa, poner este link, dirección, nuevamente para no tener que escribir más, teléfono, ciudad, email, damos otro email, listo. Decimos a esto grabar y vemos cómo se envió perfectamente, pero los datos se han borrado. Pero si no meto los datos completos, ay fue más chica, pero también me los borró. Bueno, déjeme yo miro a ver dónde tengo el error. Listo. Les dije que tenían que tuvieran en cuenta dónde iba y fue que yo lo puse mal. O sea, si no hay un error, mire que si es diferente de error, me envía todos los datos directamente y inmediatamente borro la array post. Si no se envió, entonces recuerden que no entra por acá, pero entra hacia esta. Entonces lo tenía aquí ubicado en la mitad y por eso me lo estaba borrando. Entonces, nuevamente probemos en Firefox. Voy a borrar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y vamos nuevamente a abrirlo aquí. Vamos a probarlo en Internet Explorer, en cualquiera. Bueno, entonces persona natural, entonces cédula, eh, cualquiera. Persona natural, vamos a ponerle Roosevelt. Dirección, carrera 19. Si le digo grabar, pues vamos a ver que los datos permanecen ahí porque tengo errores. El campo teléfono no se puede dar vacío, el campo ciudad no se puede dar vacío. Y seguimos, teléfono 746-4633, ciudad, vamos a poner otra. Y el email no es requerido, así que si le digo grabar, me lo tiene que enviar directamente y borrármelo del formulario. Entonces ahí lo vemos, lo borró perfectamente y ya lo envió. Vamos a mirarlo aquí en clientes, examinar, ahí lo vemos que está creado. Entonces, Roosevelt, carrera 19746, Calarca y el valor del email fue nulo. De esta manera, entonces terminamos este video tutorial. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces de ahora en adelante? Coger todos los registros que ya habíamos hecho a cada uno de estos y irles creando y irles insertando el comportamiento de servidor que ya creamos. Que Dios los bendiga, que estén muy bien.